En el capítulo 1083 de One Piece, Dragon anunció que la verdadera guerra contra los dragones celestiales iniciaría una vez que aparezcan los llamados Caballeros de Dios. Yo personalmente creía que esto ocurriría mucho más adelante, pero la verdad Oda no tardó nada en presentarnos al líder del grupo, Figarland Garling, dándonos a entender por lo tanto que la mencionada guerra acaba de comenzar. Y es por esa misma razón que el mismo capítulo en donde apareció Garling se titule Gorosei y nos presenta el nombre de todos los miembros del gobierno mundial, así como también el posible apellido de Im, o por lo menos el origen familiar de este personaje. Centrándonos específicamente en la presentación del Gorosei, sus nombres ciertamente eran algo predecibles. Para empezar, Gorosei significa literalmente las 5 estrellas ancianas o incluso planetas, dependiendo del uso que se le quiera dar al kanji de Sei. Es así que una vez presentado Saturn, rápidamente nos pusimos a analizar el sistema solar y a buscar conexiones con cada uno de los planetas, esperando que todos los miembros del Gorosei lleven sus nombres. Aún así, a pesar de la posible obviedad, revelarlos todos juntos de golpe no deja de ser una señal más que clara que estamos en la recta final y que la historia cada vez irá más rápido. Asimismo, Oda decidió sorprendernos anunciando también el cargo específico que tiene cada uno de los ancianos, dejándonos las puertas abiertas para teorizar en qué se podrían involucrar de acá en adelante todos estos personajes, y permitiéndonos conocer mejor cómo funciona el gobierno como tal. En este sentido, comprendimos que los 5 dan cuenta de ser como una especie de ministros conocidos como dioses guerreros, y que cada uno se especializa en un área determinada, siendo Saturn, por ejemplo, el dios guerrero de la ciencia, por lo que ahora cobra todo el sentido que sea él el encargado de presentarse en persona en el laboratorio de Egghead. Además, Oda aprovechó para jugar un poco con la pronunciación tanto en japonés como en inglés de sus nombres para no bautizarlos a todos simplemente como planetas así nomás. Quizás el más rebuscado es el dragón celestial que representa a Venus, llamándose Ethan Baron B. Natshuro. Recuerden siempre que el primero va el apellido y luego el nombre, y en este caso he de imaginar que los nombres son B y Natshuro o simplemente Natshuro, y que al combinarlos se obtiene Venus, que es como los japoneses pronuncian el planeta Venus. Esta persona se encarga del área de las finanzas. Siguiendo con este juego de combinar nombres está Peter, que representa a Júpiter a través de su nombre Shepard Júpiter, y que se encarga de la agricultura. En cambio, Marcus Mars, dios guerrero del medio ambiente, y Jay García Saturn sí mantienen el nombre completo de sus correspondientes planetas. Pero el más controversial resultó ser el supuesto representante de Mercurio y dios guerrero de la ley, Topman Warcury. Y de por sí, a pesar de que la traducción oficial haya sido así, Oda lo escribió de tal forma que la romanización de los katakanas sea así como estoy mostrando, lo que llevaría a pensar que se debe pronunciar Wokyuri. Y algunas personas incluso lo tradujeron de tal manera que se creería que el nombre tiene una especie de origen alemán y por lo tanto se lo podría relacionar con Valkyrie, llevándolo así al plano de las valquirias. Yo a esto no le encontraba mucho sentido porque de ser así, a los demás ancianos también se les tendría que asignar algún significado más importante a sus nombres, más allá de llamarlos únicamente como planetas. Es decir, a Saturn, que en japonés se pronuncia Satán, le buscarían la vuelta para llamarlo Satán. Y los kanjis que conforman el nombre de Natshuro también deberían dar cuenta de algo importante, igualado al nivel de una valquiria o del propio Satán. Pero tan solo se trata de un nombre muy común en Japón. Oda escribió Juro para darle una terminación tradicional japonesa al personaje de Nas, tal como hizo con Zoro en Wano cuando lo llamaba Zoro Juro. En definitiva, aunque este personaje no tenga el nombre de Mercurio integrado en sí mismo, resulta interesante que su pronunciación sí sea muy parecida a la forma en la que los japoneses dicen particularmente Mercurio, Mercury. En este sentido, diría que incluso no me sorprendería que Oda haga una modificación del nombre más adelante, en el lanzamiento del volumen recopilatorio para corregirlo, cosa que no sería la primera vez en ocurrir. De todas formas, finalmente podríamos confirmar, aún con la confusión de Wakyuri, que las 5 estrellas llevan nombres de planetas de una forma u otra, tal como ocurre con las armas ancestrales, llevando así a One Piece a un contexto absolutamente astronómico, así como también divino, porque no debemos olvidar que los planetas recibieron sus nombres de los dioses.
En este sentido, resulta sumamente llamativo cómo los dioses actuales, los dragones celestiales, parecen haber usurpado un lugar que en principio no les corresponde. Y hace poco hice un video de cómo Im podría representar a la Tierra misma en su rol de rey del mundo, intentando llevarse el control absoluto de todo, tapando la propia existencia o más bien relevancia del Sol en toda esta historia. Tal como ocurría con el modelo geocentrista del pasado a través del cual se creía que la Tierra era el centro de todo. El hecho de que el gobierno mundial haya buscado conseguir la fruta de Nika durante estos 800 años y que hayan condenado a cualquiera que hablase de la existencia del dios del sol demuestra su intención por esconderlo. Asimismo, que hoy tengamos sobre el tablero todas las piezas del sistema solar me hace preguntar un poco más acerca del origen del Gorosei como tal. Es decir, ¿existe desde que se fundó el gobierno o es algo que se fue dando con el tiempo? En sí mismo, como dije, el nombre Gorosei da cuenta de que el grupo está compuesto justamente por 5 estrellas ancianas. ¿Esto es así porque son 5 viejos con nombres de planetas? Porque si es así, significaría que históricamente el Gorosei siempre estuvo compuesto por ancianos. Pero también podría llamarse Gorosei porque desde el vamos, la fundación del gobierno mundial hizo alusión a 5 planetas antiguos en los que posiblemente se basaron para contrarrestar el poder de las armas ancestrales. Porque si tenemos en cuenta que las armas datan del siglo vacío y que desde el comienzo han llevado el nombre de planetas, no sería extraño pensar que de igual manera el Gorosei se fundó con la intención de igualarse como fuerza opositora. En este caso me pregunto si todos los miembros del Gorosei son nombrados como planetas, generación tras generación, como si estuviesen obligados a heredar el título de estrella anciana en una especie de linaje gubernamental, o si tan solo dio la casualidad de que en el presente, dentro de las 20 familias, hayan coincidido los 5 planetas en un mismo plano temporal, casi como si estuviese predestinado. Y esto lo menciono porque tal como ocurre con Poseidón, que nace cada ciertos años y ahora coincide temporalmente hablando con el momento en el que resurge Joy Boy, lo mismo podría ocurrir tranquilamente con el Gorosei, que ya de por sí todos sus miembros han de arrastrar una historia familiar interesantísima desde hace 8 siglos. Finalmente, para terminar, me pregunto quiénes habrán sido los primeros portadores de estos nombres astronómicos. Robin y el rey Neptune hicieron mención del hecho de que las armas lleven nombres de dioses, por lo que de alguna forma estos dioses tuvieron que existir, ya sea a través de la mitología popular o realmente en un pasado distante existieron criaturas consideradas como dioses en este mundo. Ya tenemos nombres de dioses, autoproclamados dioses, poderes de dioses, enemigos naturales de los dioses y curiosamente las frutas son del diablo. Déjenme en los comentarios qué les pareció este video y si les gustó están más que invitados a suscribirse al canal y a sumarse como miembros para apoyar este proyecto. Muchas gracias a los que siguen bancándolo. Yo soy @LautaroSeiren y me despido.